me convertí en el Señor fue a confiar en el Señor. Yo llevo 24 años caminando con el Señor, pero él ha sido muy sustentado siempre. Yo me acordaba ahí donde estaba ministrando, de cómo yo salía a buscar un litro de leche para mis niños chiquitos. Y yo no salía como el que decía, no, yo no lo voy a encontrar. No, yo salía en aquella bicicleta y decía, yo voy y encuentro el litro de leche. Porque yo tenía a Saúl chiquitico y yo quería llevarle la leche. Y el Señor me suplía la leche. Yo iba ahí al lado de los vecinos, ustedes al lado y que vendían leche, ¿te recuerdas? Y ellos me guardaban el litrico de leche. Cada día, eso depende del Señor. Cada día me suplía en aquellas condiciones. Y la gente se quejaba y yo alababa al Señor. Y yo alababa al Señor en Cuba. Siempre comencé. El Señor me bendecía ahí en medio de aquella miseria. Y yo hacía todos mis planes, todo lo que me proponía, yo lo hacía. Y yo lo hacía, porque Él me daba fuerza a mí, me suplía las cosas. Y yo siempre he aprendido a depender del Señor, porque el Señor siempre te va a ayudar. Las lágrimas que soltamos en oración son innumerables. Las tribulaciones que hemos pasado son innumerables. Enfermedades hemos pasado varias, pero siempre tú me vas a sacar de aquí. Tú eres quien me vas a sacar de aquí. Tú me levantas, hasta que veo la mano de Dios puesta sobre mi vida. Y verdad que ha sido bueno y fiel. Amén. Y así yo sé que ha sido en la vida de todos mis hermanos que llevan muchos años caminando con el Señor. Nunca nos ha faltado el Señor. Nunca. Vamos a comenzar hoy. Vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar por Israel. Fran nos da dos clases nos dio la semana antepasada, y él nos hablaba que no quitáramos la vista de Israel. Esta semana han pasado cosas en Israel que tenemos que seguir mirando cómo se van cumpliendo las profecías, porque la venida del Señor está ahí. Vamos a orar por ellos, porque ellos tienen que enfrentar el problema. Nosotros lo vemos de aquí afuera, pero ellos están metidos en el problema. Y sobre ellos hay una gran amenaza, y quizás muchos estén pensando en cómo dejar caer su arsenal militar sobre Israel y destruirla desde los rusos, Irán, Hezbolá, Hamas, los Houthis y otros más quizás que estén por detrás de todo este escenario, moviendo la ficha para destruir Israel. Pero nosotros vamos a declarar que Israel es el pueblo de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo en este lugar para pedirte, Señor, por tu pueblo, aquel que tú creaste un día, Señor, y por muchas veces que te falló, tú, cada vez que ellos clamaban a ti, tú venías, Señor, como un relámpago a acudir a su socorro. Señor, tú dijiste en muchas ocasiones a través de los profetas que si ellos se humillaban a ti, si te reconocían, tú escucharías su oración. Por eso yo te ruego, Señor, que tú escuches su oración en estos días, donde tantas amenazas vienen sobre ellos. Aún, Señor, el presidente de Irán decía ayer que él ya podía haber desaparecido a Israel, queriendo, Señor, que él es todopoderoso y no sabe que el todopoderoso eres tú. Te pedimos el auxilio, Señor, inmediato, tu mano bendita, a un escudo, Señor, de protección sobre ellos, que aún esta arsenal militar no le puede hacer daño. Nosotros bendecimos sus brazos, bendecimos su inteligencia, bendecimos su ejército, para que se defiendan y sepan glorificar tu nombre, Señor. Te damos las gracias porque hasta aquí tú los has ayudado. 180 misiles, Señor, y ninguno cayó sobre la ciudad. Tú los protegiste de manera sobrenatural. Y los planes del enemigo no pudieron caer esta semana, pero estamos seguros que van a seguir frecuando en sus mentes muchos planes, Señor.
Te rogamos por su defensa, que seas tú el arco. Señor, que tú seas la flecha, que tú seas el atalaya, que tú seas el centinela, que tú seas el guardián de tu pueblo, Señor. Ellos confían en ti, porque tú los hiciste pueblo tuyo. Ahora te rogamos que tú seas con ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Vamos al tema de esta tarde. Seguimos hablando de la ley y los cristianos. La semana pasada hablamos de qué cosa es la ley y qué cosas son los mandamientos que proscribió el Señor y se los dio a Moisés. Hoy vamos a hablar de Jesús, si es Jesús el fin de la ley. La halajá o la ley judía, como se conoce, escrita por Moisés en el Pentateuco o la Torá, reconoce la revelación directa de Dios para su pueblo hebreo. Recoge 613 mandamientos o preceptos que ayudaría en la organización y dirección del pueblo judío una vez salidos de Egipto y ya establecidos en la tierra prometida. Hoy analizaremos todo lo referente a Jesucristo y la ley, con la ayuda del Espíritu Santo y las Escrituras. Primero, en Mateo 5:17 Jesús expresa: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. He venido para cumplirla. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo dirigió este evangelio a los judíos, destacando el paralelo de las vidas de Moisés y de Jesús, para que el pueblo entendiera que Jesús era el nuevo Moisés, el nuevo legislador, con una nueva ley, la del Espíritu de vida. Estamos comenzando a escuchar lo conocido como el Sermón del Monte, y Jesús quiere dar a entender que lo que oirán después no será diferente a lo expresado en la ley. Recuerden que sus oyentes eran judíos, que observaban todas las ordenanzas de Moisés, y él ahora traía una nueva interpretación de la ley. La expresión oíste que fue dicho, pero yo os digo, representa la más severa afirmación en contra de la manera tradicional de interpretar la ley y la invitación para aceptar las nuevas enseñanzas de Jesús. Cuando él dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla, quería dejar por sentado que aunque los que la oyeran pensaran que él era un impostor o falso Mesías, como más tarde lo acusaron de Beelzebú, él era el que había de venir según la ley y los profetas. Él era el único que cumpliría la ley y los profetas, pues como está escrito, fue tentado en todo y sin pecado, más que se cumpliera la escritura, fue humillado, ultrajado, acusado de blasfemia y colgado en un madero, haciéndose maldito por todos nosotros, cargando el pecado de todos nosotros, los transgresores de la ley.
En Gálatas 3:19 dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente que era Cristo. Para entender qué quiso decir cuando dijo ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, tenemos que entender que cuando él se refería a la ley, abarcaba todo el Antiguo Testamento, todo lo que estaba escrito en la Biblia. Él no se hablaba solamente de los mandamientos. Por ejemplo, en Mateo 10:34 Jesús dijo, en la ley está escrito que todos vosotros son dioses. Y cuando vamos a buscar en la ley o en los mandamientos no está escrito eso. Eso se encuentra escrito en el Salmo 82:6. Quiere decir que cuando él se refería a la ley y a los mandamientos, recogía toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Toda la enseñanza. Los mayores, decíamos, los mayores salmos mesiánicos, llamados así, son las escrituras que hablan de Jesús. No se encuentran la escritura, no lo dice en el libro Levítico, ni Número, ni Deuteronomio, pero habla mucho de Jesús en los salmos. Por eso digo, todo lo que está escrito aquí se va a cumplir. Y todo lo que estaba escrito de Jesús hasta ahora se ha cumplido. Jesús no vino a abolir la ley, más vino a cumplirla y darle una nueva interpretación. Veamos algunos ejemplos. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Quiere decir que él puso un estándar mayor ante esa ley que había. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácatelo. Porque es mejor entrar al reino de los cielos con un ojo que teniendo los dos ir al infierno. Habéis oído, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco ni uno de tus cabellos. Sea nuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto no procede. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvale la otra. El que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenemos? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús no criticó la ley, sino la hipocresía de los que practicaban la ley.
Veamos algunos ejemplos. Primero, cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Segundo, cuando ores no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. No uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Tercero, cuando ayunes no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto ya tienen su recompensa. Vemos como Jesús no está en contra de que tú ores, ni de que tú ayunes, ni de que tú cumplas con la ley. Él se oponía a la hipocresía que había detrás de cada cumplimiento de la ley. Porque los hombres hacían las cosas para ser vistos por los demás y para ser alabados. Jesús fue constantemente perseguido por los fariseos, queriendo infamarlo y criticarlo por el no cumplimiento de la ley, por parte de él y por parte de los discípulos. Veamos algunos ejemplos. El día de reposo, el sábado. Este día le trajo a Jesús tremendos problemas en su ministerio. No había un lugar que iba Jesús los días de reposo que esta gente no estuviera mirando a ver qué él hacía y cómo lo podían infamar. Pero me llama la atención de Jesús que él no se dejó intimidar por nada. Él hacía siempre lo correcto y se dejaba guiar. Aconteció que pasaba Jesús por los sembrados y los discípulos cogían espigas y comían y las restregaban con la mano, y viéndolo algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué haces lo que no es lícito hacer en el día de reposo? ¿Por qué permites que tus discípulos coman con las manos sucias? Respondiendo Jesús le dijo: ¿ni aún han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, de los cuales no era lícito comer. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, dando a entender que tenía autoridad sobre el sábado. Otro día entró a una sinagoga y había allí un hombre con la mano seca, y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar algo para acusarle. Jesús puso al hombre en el medio y dijo a los que preguntaran, a los que estaban allí: una cosa es lícito en el día de reposo, hacer bien o hacer mal. Todos se quedaron mirando y nadie respondía nada. Jesús, mirando al hombre, le dijo: extiende la mano, y él lo hizo. Y al momento la mano que estaba seca fue sanada. En otra ocasión, un gobernante que era fariseo le invitó a comer, y allí había un hombre enfermo de hidropesia. Hidropesia es una enfermedad que cuando te hunden los dedos se te queda como hundido los dedos. Es como un hinchazón en el cuerpo, en las articulaciones. Cuando Jesús vio a este hombre, fue movido a misericordia. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y de los fariseos. Miren qué dos estaban allí, diciendo: ¿es lícito sanar en el día del reposo? Mas ellos callaron, y tomando al enfermo lo sanó y lo despidió. Y le dijo a ellos: ¿quién de vosotros, si su asno y su buey cae en algún pozo, no lo sacarán inmediatamente, aunque sea día de reposo? En otro día de reposo entró a una sinagoga y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad.
y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Entonces el principal de la sinagoga dijo: 6 días hay para trabajar en la semana. Durante esos 6 días ustedes vienen y van a ser sanados. Como queriendo poner autoridad de que el sábado era de reposo y que allí no se podía hacer eso. Entonces el Señor le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata su buey o asno y lo lleva a beber el día de reposo. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se debería desatar hoy por ser día de reposo? En otra ocasión había un hombre que era ciego de nacimiento. Y llegó Jesús a la sinagoga y vio a aquel hombre ciego de nacimiento. Y dice que hizo lodo y se lo untó en los ojos y dijo: vaya al estanque de Siloé y lávese la cara. El hombre fue y automáticamente fue sanado. Cuando esta gente se enteraron de que había habido una sanidad el sábado, enseguida llamaron al hombre y le dijeron: ven acá, tú eras el ciego. ¿Y quién te sanó? Dice él: un hombre vino y puso la mano sobre mí y me mandó a lavar el estanque de Siloé y me sané. Y él dice: ¿y tú no sabes que ese hombre es un hombre pecador? Alaba a Dios, que fue el que te sanó. Ese hombre es un pecador. Y él le dijo: yo no sé si ese hombre será pecador. Yo sé que Dios no oye a los pecadores. Lo que sí sé es que ese hombre puso su mano sobre mí y yo vi. Aquel hombre, era tanta la furia que le tenían al Señor que mandaron a buscar los padres del ciego. Ven acá, tu hijo es ciego de nacimiento, nuestro hijo es ciego de nacimiento. ¿Y quién lo sanó? Como la gente tenía miedo a los fariseos y a los dirigentes de la iglesia, que la gente a veces le coge miedo, dijo: yo no sé, pregúntenle a él ya tiene edad, él les podrá decir. ¿Ustedes creen que los padres no sabían ya eso? Ellos lo sabían, que ya Jesús había puesto la mano sobre ese hombre. Porque era un odio eterno lo que tenían sobre Jesús. Y estaban buscando la forma de destruirlo. En otra ocasión, un sábado, había un paralítico en un estanque llamado Betesda. Aquel hombre, sabe Dios, la vida entera paralítica, y llegó Jesús. Y se conmovió y se le acercó al hombre y le dijo: ¿qué haces aquí? Y dice: yo esperando que alguien me meta en ese charco, porque dicen que una vez al año viene un ángel y cuando mueve las aguas, si alguien lo mete, es sano en ese momento. Y Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Cuando aquella gente se enteraron de que Jesús había sanado aquel hombre usado, imagínense ustedes el alboroto que se hizo en ese lugar. En todos estos pasajes Jesús fue censurado por no guardar el día de reposo. Y él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo soy el Señor del sábado. En otra ocasión se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos y le dijeron: ¿por qué tus discípulos comen pan con las manos sucias? Porque los fariseos y los judíos, si no se lavan las manos, no comen. Así como lavan los vasos, los jarros y los utensilios de metal. Y les dijo: ustedes por la tradición invalidan el mandamiento. Moisés dijo: honra a tu madre y a tu padre, y el que lo maldiga muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta decir es corbán, que quiere decir es mi ofrenda a Dios, y dejan de ayudar a los padres y muchas cosas hacen semejantes a estas. Este pasaje me llama la atención porque en las iglesias contemporáneas del tiempo de hoy
A la gente lo que le interesa es que la gente deje su dinero allí. Y no le importa si un anciano que lo que gana es una miseria de dinero para el sustento de su mes. Ellos le dicen, ven, lo primero es para Dios. Ven y trae los diezmos y pónselos a Dios. Tienen características de estos hombres. Son medios parecidos en su pensar. Posteriormente, le traen una mujer sorprendida en adulterio y le dijeron, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Estaban buscando una forma u otra como para decirle, tú violas la ley, tú no cumples la ley. Constantemente, de una manera u otra, querían que él cayera en su trampa. Jesús le dijo a aquella mujer, ¿quiénes son los que te acusan, mujer? Rodeada de aquella gente. Jesús se paró en medio y dijo, el que no tenga pecado aquí, que le tire la primera piedra a esta mujer. Le tocó el corazón a todos aquellos hombres. Y dice que de uno en uno se fueron yendo y quedó ella sola. Y él le dijo, ¿dónde están los que te acusan, mujer? Yo tampoco te acuso. Vete, pero no peques más. El ministerio de Jesús estuvo desde el comienzo hasta el final censurado por los escribas, los fariseos y los saduceos. Siempre lo estaban observando. Jesús le dijo, si no creen en mí, crean en las obras que yo hago. Pero a ellos no les bastó. El apóstol Pablo escribió en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En Cristo se cumple toda la ley, dando a entender que Cristo es el objetivo hacia el cual nos guía la ley. Podemos nosotros concluir diciendo que Cristo, como mismo él dijo, no vino para abolir la ley, más vino para cumplirla. Aunque su interpretación no fue aceptada por los judíos, pues a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No creyeron en él como hijo de Dios, como el Mesías prometido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es para nosotros los que creemos en Jesucristo. Amén. Esperamos que vayamos comprendiendo. La próxima predicación que les traigo es nosotros y la ley. Nosotros y la ley. Ya hemos comprendido lo que es la ley, qué son los mandamientos de Dios, cómo Jesús lo enfrentó de hoy. Y ahora vamos a estudiar cómo nosotros debemos de cumplir los mandamientos escritos por el Señor. Porque hay cosas que en los mandamientos y en la ley nosotros también tenemos que observar, si somos un poco inteligentes, no despreciando las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos en pie. Quiero decirles que la mamá de Yareli, que habíamos